le damos la bienvenida pocos días después, no me acuerdo si 1, 2 o 3, del día del sommelier y de la sommelier, a nuestra sommelier estrella, Roma Soliani, y le decimos feliz día y le pedimos perdón porque una vez más somos unas ratas crueles que no le hemos traído nada. Bienvenida y feliz día. Gracias Lu, gracias Pollo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Bueno, sí. No yo... tanto como vos, que te decíamos estás hecho una diosa más que nunca. Me hacen poner colorada. Bueno, del otro lado, si no nos están viendo en el Twitch, no lo van a ver, pero sepan que me estoy levantando un poco de calor en la cara. Lo van a ver después en el video. O es el alcohol, viste, que bueno, como gajes del oficio, que entre evento y evento. ¿A qué hora empezás a beber para los eventos? No, cuando llego el evento es sí o sí gajes de la profesión, que ahora vamos a desarrollar a qué se dedica un y una sommelier. Siempre yo trato de llegar una hora antes, fundamental, ¿para qué? Para chequear, a ver si están los vinos correctamente, y sobre todo cuando son ferias, chicos, porque hay que chequear que el hielo llegue, que encima siempre llega 3 minutos antes. Uno llega una hora antes y siempre suele pasar que a 3 minutos antes de que empiece la feria llega el hielo. Con lo cual la gente está ahí ávida, sedienta de alcohol, y los vinos no están en temperatura. Así que yo soy muy loca por la temperatura. Yo chequeo porque a mí eso puede estropear la experiencia, realmente. Y como siempre digo, todo el trabajo de miles y miles de personas que intervienen en un proceso tan lindo y loable como es el producto, el vino. Y llego antes para eso, también como para poder concentrarme ahí en la tarea, acomodar el stand, las etiquetas, hacer algún otro contenido, porque hoy también hacemos contenido y eso también vamos a hablar, no solo para las redes sociales propias, sino que también a veces somos contratados y contratadas para vinotecas, ¿no? Para hacer contenido referido a esto del educar al consumidor acerca del mundo del vino, cómo beber, y no solo es con el vino, pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente del mundo del vino, porque bueno, así es como nace la profesión. No te quiero desviar del inicio, capaz que es parte del recorrido, pero me queda la duda. Llegás una hora, querés chequear la temperatura, organizar, hacer el contenido y demás. En esa hora vos también probás el vino y ¿lo bebés o lo tirás, como nos has explicado que a veces se puede? Bien, hacemos la apertura de botellas, obviamente, porque hay algunas que necesitan mucho más tiempo para airearse, ¿sí? Sobre todo los que son reservas, gran reserva, que están mucho tiempo contenidos ahí. Entonces, sí, hacemos para ver si no tiene corcho, que es eso que yo les decía, TCA, ¿sí? Ese aroma que se confunde o que nos hace recordar el trapo mojado, mohoso y demás. Ese vino hay que descartarlo. Y a veces hay que ir chequeando y rogar que no todas las botellas estén igual. A veces es una botella o hay partidas y lamentablemente esa no se sirve. Hacemos eso, catamos, sí, es catar obligadamente el tema del vino. Ya con el corcho sabemos si está en buen estado o no, pero bueno, generalmente también damos un traguito y lo escupimos, lo devolvemos a la pacha, bueno, en este caso los spitters, para chequear también la temperatura. No digo porque si no, después tener que llevar adelante la labor de horas, habiendo bebido, están acostumbrados, pero entiendo que... Pero es un cuerpo, es un cuerpo humano. Claro, igual, exacto. Por más costumbre que haya, hay gente que está muy acostumbrada. Imagínense que las ferias, la mínimo que duran son 5 o 6 horas. Claro, ya arrancar copete es un problemón. No, y además no queda ético, chicos, o sea, todo bien, trabajamos con alcohol, pero... Igual tratándose de una columna como la de hoy, puede haber semi-entrevista también en la columna de hoy. Podemos hacer preguntas nosotros. Sí, ya lo estamos ¿Alguna haciendo. vez hubo un momento donde dijiste... me fui de tema. En una feria, ponele, dijiste, pero supiste cuándo era. Lo sentiste, dijiste... Hasta acá tomo. ¿Sí? Hasta acá llego, sí. Faltaba mucho o poco para que termine la feria. No recuerdo, pero nunca trabajando, honestamente, trabajando me fui mareada. Sí, estando del otro lado, las primeras ferias sobre todo, en una... contamos, porque íbamos anotando, primero emoción, ¿no? Como estudiantes de sommeliería, íbamos anotando las etiquetas y sacándole foto y anotando algunas cosas. Ya la quinta copa, imposible anotar, porque se imagina, porque además no es un lugar cómodo para hacer ese análisis del vino, estás parado, generalmente tenés que tener 2 copas en la mano, o bueno, una botellita de agua, la copa, limpiarte también el paladar, porque no todas las ferias tampoco tienen esa opción de alguna galletita, algo ahí como para, barrer con los vinos, porque se satura, las papilas se saturan, entonces bueno, es lógico, y anotamos 55 vinos probados.
55. Cada en uno 4 horas. Cada uno, sí, fuimos a la par, era con una amiga mía y bueno, y ahí empezamos y dijimos... Me duele la cabeza de escucharlo. No, nos dolió la cabeza, nos fuimos con tremendo dolor de cabeza y más, pero bueno, éramos más jóvenes. Claro, eso, me imagino que esas primeras experiencias, claro, había como una especie ahí ¿no? de regular. No era tan, no estaba tan ahora como una gimnasia que debe tener ahora. Claro, no, sí, por supuesto, y además, bueno, uno llega al límite, bueno, ya el alcohol está subiendo, está haciendo su efecto, decir, no, ya está, hasta acá llego, sí, no lo voy a disfrutar. No, además después no lo voy a recordar. Eso sí, me va a quedar me gustó, no me gustó, pero no, hasta ahí, pero sí. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, van a ir saliendo entre medio. Última y arrancamos. Porque si no sé si vieron alguna vez a Roma, es, y mucho más en comparación conmigo, pero ya de por sí es de contextura chiquita. Sí. ¿Cuál es tu... Peso menos de 50. Bueno, no, eso no quería saberlo, pero si lo querés contar. Pero el alcohol... ¿Con cuánto te embriagás vos? O sea, ¿cuánto...? Que no estamos haciendo apología de la embriaguez. Le estoy preguntando cuál es el límite para estos manejos vinculados al trabajo, al disfrute, a no pasarla mal, porque que yo tome una X cantidad es una cosa, para vos con tu contextura es otra. Sí, mi límite es 1,5 botellas, pero lo que sucede tomada, digamos, con tiempo, con agua entre medio, hidratándose. A ver, si en un asado, en una comida tomo eso, obviamente que no es lo mío porque uno está hablando y uno cuando se quiere dar cuenta que, opa, se olvida del agua. A ver, aclaro algo, no manejo, porque bueno, no soy ducha en el manejo y tampoco manejaría si obviamente tomo esas cantidades de alcohol por cuestiones lógicas de cuidado propio y de terceros, pero la realidad es que, claro, en una feria y depende que yo, o sea, uno viene cansado. Generalmente las ferias son a la tarde, tardecita noche, entonces uno tiene ya un recorrido y quizás muchas veces llego almorzada solamente, no llego, digamos, a merendar, con lo cual me tengo que cuidar porque ahí sí, capaz que 3 copas llenas, porque, ojo, en las ferias, para quienes están del otro lado, nosotros servimos una mínima, 2 deditos de degustación, porque la realidad es que no se trata de saturar el paladar, para que se trata de que recuerden el vino, que les guste el vino, que estén con fuerza y avidez para sacar foto del vino y después recuerden lo que tomaron. Le pongan un corazoncito, digamos, en la foto como diciendo, este vino me gustó. Entonces, la realidad es esa, 3 copas ya es un montón. Para mí ya, digamos, en una jornada larga, de que yo me despierto muy temprano, arranco el día a las 6 de la mañana, entonces ya llegan las 6 de la tarde, 2 horas despierta y activa, 3 copas sí me hacen mal. Me hacen mal. Bueno, perfecto. Te dejo el recorrido que tengas pautado para bueno, vamos a ir obviamente hablando y la idea es que estas preguntas que se hagan desde la labor, desde lo que me dedico ya desde hace 8 años. Las y los familiar, como ustedes bien mencionaron, también contamos con una fecha para festejar nuestra profesión, que nació como un oficio, como todo, muy emparentada también con la comunicación, ¿no? Y en eso, que es mi otra profesión, y es, como bien dijo Lu, fue hace 2 días, todos los 3 de junio, desde hace un poco más de 50 años, que se festeja mundialmente el Día del Sommelier, en honor a la creación de la Asociación de la Sommellerie Internacional en Francia en 1969. ¿Sí? Pero, a ver, ¿a qué nos dedicamos concretamente? Y era un poco lo que me han preguntado hoy, que viene un poco con esto de catar. ¿Pero catar para qué? ¿Para saber solamente que está bien el vino? ¿Catar para recomendar? Primero para conocer el vino, ¿sí? Primero nos tiene que impactar a nosotros, conocer, introducirnos a ver de dónde viene el vino. Es muy importante siempre saber de dónde viene ese vino. Más allá de las cuestiones, digamos, de marca, ¿no? Siempre es de dónde viene ese vino, para conocer, el tipo de suelo, la altura, el clima, ¿sí? Como yo siempre menciono, y esto siempre lo digo, y incluso en las degustaciones, somos un país tan diverso en cuanto a capacidad productiva en el ámbito vitivinícola, que tenemos vinos infinitos, con distintos estilos, con distintas tipicidades y demás, que
obviamente que nada, trasciende lo que es el paladar de un solo ser humano, ¿no? Por eso también somos tantos en la industria, y que es una industria muy pujante, y nosotros siempre, siendo el 7º país productor a nivel mundial, bueno, tenemos que estar trabajando codo a codo con los productores, porque no siempre los vinos llegan al consumidor, ¿sí? Ustedes podrán decir, pero vemos un montón de etiquetas y esa diversidad se ve reflejada en los estantes de las vinotecas, sí, pero esos vinos ¿llegan realmente al paladar? ¿Cuántas veces les pregunto a ustedes, ¿les gusta el vino rosado? ¿Les gusta el vino naranjo? ¿Les gusta el vino blanco? Y me dicen, no, yo tomo más tinto. ¿Pero te animaste a tomar un vino blanco? ¿Por qué? Porque capaz que tu primera experiencia no fue positiva y no te animaste a probar ese vino blanco. Pero tenemos infinitas cantidad de botellas, de etiquetas, de variedades, de zonas y subzonas, ¿sí? Porque aparte dentro de lo que es la zona ya hemos hablado, de hecho hace 2 jueves atrás hablamos de los vinos de Catamarca, La Rioja, que eso es lo que se viene, ¿sí? Lo que se viene mencionando cada vez más, porque no es que nunca estuvo, ¿no? Pero bueno, es algo todavía, digamos, que no se conoce para el paladar del consumidor medio, ¿sí? Un vino de Catamarca, por ejemplo. Pero bueno, no nos dedicamos, por supuesto, a vender colchones, y esto siempre lo digo porque me pareció muy curioso que alguien alguna vez dijo, confundiéndose con la palabra sommelier, porque bueno, sommelier, sommelier, y no, en absoluto. Porque acatar colchones. Acatar colchones, ¿no? claro. Vas ahí y te tirás, este es bueno. Qué buena vida, yo quisiera también. Tenés problema de espalda, te conviene aquel. Yo me quedo dormida, chicos. No, yo si encuentro un sommelier así, cómodo, me quedo dormida, y si hay copa de por medio, peor. Sí, combinás las dos cosas. Pero bueno, lejos de ser personas que reposamos tranquilas en los sommeliers, somos bastante inquietos. Y de esto también se trata, ¿no? El de no quedarse solamente con lo que hemos estudiado, sino también de seguir capacitándonos, perfeccionándonos, ¿sí? Porque es un mundo, la industria del vino, muy álgida, ¿sí? Movilizadora, movilizante, etcétera, etcétera. Y hoy cumplimos varios y cada vez más cantidad de roles, ¿sí? No solamente estamos en lo que es catar el vino, digamos, en una degustación o en una feria para comunicarlo detrás, sino también hoy vamos abriendo un poco el camino a esto, a la comunicación, a la educación, ya sea por medio de redes sociales, por medio también de notas o en escuelas de vino, porque esto es muy reciente en Argentina, ¿sí? Con lo que es la educación desde el lado como profesión. No siempre existió la carrera de sommelier en Argentina, es muy nueva, sí, tiene unos 20 años. La realidad es que, bueno, no siempre tampoco se la conoció como se conoce ahora. Hay un origen que, por supuesto, siempre remonta a lo que es la edad antigua, ¿sí? Sobre todo lo que es el siglo V a.C., hay algunos, digamos, descubrimientos de historiadores que dicen que data de, había una figura análoga a lo que hoy es el sommelier en la Mesopotamia, así que era, a ver, la función principal era justamente servir el vino en los banquetes, ¿no? Luego en Grecia se continuó esto, los faraones de Egipto lo mismo, ¿sí? Que tenían sus maestros coperos, eran muchas veces las personas, sobre todo en Roma, que se acuerdan con la época de la cicuta y demás. Bueno, en Roma ellos fueron los grandes difusores de la cultura del vino, y cuánto hay para hablar de Roma, porque de hecho Europa no sería lo que es hoy a nivel, digamos, en el mapa del vino, si no fuera por los romanos, que a donde ellos iban pisando, conquistando territorios, iban plantando unas vides, ¿no? Entonces fue ampliando un poco lo que es la geografía del vino, y la verdad que es muy rico el aporte de los romanos, pero el sommelier ahí no la pasaba tan bien. No era que, probaba el vino y le daba al emperador. ¿Qué era? Para probar que no estuviera envenenado. Exactamente. Era el que tomó. Era el que primero, chau. Hubo grandes figuras de la historia asesinadas con cicuta. Exactamente. Ahora, ¿cuántos deben haber salvado al rey, no? Sí. Exacto. ¿Cuántos deben haber hecho como, bueno, sí, menos mal que teníamos a Menos mal. Menos mal que estaba el sommelier. Claro, bueno. Eso después fue transmutando un poco más. Ingrato, bastante ingrato. Por suerte cambió. Hoy por suerte hoy por suerte dicen, bueno, pero qué lindo, vos te pagan. Por ahora, digamos, ¿no? Vino, estamos retrocediendo tanto que en cualquier momento. No, por favor, no, chicos, no, yo quiero seguir acá con ustedes. La primera vez que aparece esta palabra fue en el siglo XVII, sí, y era
la palabra tan sencilla como él más o menos se conoce, era el encargado del servicio de los vinos de la casa. A ver, de la casa, sea de las casas aristocráticas, ¿no? De esos chateaux, o por ahí también de los reyes, etcétera, etcétera. O también era el poseedor de la llave de la bodega. Sí, o sea, era el que tenía ese poder, y yo creo que la pasaba bastante bien. Imagínense los vinos que habrán probado exclusivamente, que se los hacían para ese duque, para ese rey, ¿no? Y se dice que el término tiene un origen latín del sumere, que significa absorber líquido, beber, ¿sí? O sea, bastante, ¿no?, acorde a esto de probar el vino. Hay quienes también sostienen que digamos, esta palabra aparece en Francia, porque bueno, de hecho la palabra sommelier es francesa, pero que no siempre tuvo que ver con el vino en sí, sino que era la persona encargada de cuidar a los animales, que en Francia, de ahí viene el derivante de la palabra, que es bête de somme, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacían? Eran los que transportaban las pertenencias de toda una corte, y entre ellos, obviamente, se destacaba el vino. Uh-huh. Como si fueran, salvando las distancias, las mulas que cruzaron la cordillera, ¿no? Que iban llevando también las vasijas y demás. Sí. Bueno, el sommelier era el encargado, digamos, de esas tropas, ¿no?, con los animales. Pero se dice que alrededor del año 1318, ya con el rey Felipe V, él apostó, digamos, con contar en la corte a un hombre más experto para probar el vino, que luego, digamos, tomaría el monarca para justamente cotejar que no estuviera envenenado. Claro. ¿Sí? O sea, no solamente en Roma, sino después en Francia, la desconfianza siempre estuvo. Así que bueno, empezó muy sacrificada la cosa, hasta que bueno, el gran duque de Borgoña fue quien apostó, digamos, con su enorme influencia, imagínense, a contribuir al realzar esto de la gastronomía también francesa, a la par del vino, y fue quien también llevó esta figura de alguna forma a España. ¿Sí? Siempre el ducado, la corte de Borgoña con los españoles, ¿sí? Pero bueno, hoy la verdad es que se convierte en un oficio hacia finales del siglo XIX, donde empieza a resonar un poco más, ¿sí? Donde ya aparece la figura de sommelier en las grandes organizaciones gastronómicas en Francia y en Londres. No tanto en los restaurantes, sino en organizaciones, ¿sí? Pero se dice que el primer sommelier reconocido en la historia fue alguien muy cercano al Papa Pablo III, ¿sí? Fue llamado Sante Lancerio, ¿sí? Que era un historiador muy experto en vinos, que viajaba junto al Papa y que iba analizando con él, digamos, lo que bebía el Papa, ¿sí? Allá en Roma, y que dejó supuestamente algunos análisis de al menos 50 mejores vinos likeados y aprobados por el Papa. Así que tampoco la pasaba mal. Yo creo claro. Tampoco la pasaba mal. No creo que lo hayan acompañado con pan solamente. Ni con hostias. Ni con hostias. Únicamente. Pero bueno, hoy la realidad es que ser sommelier es una profesión muy amplia, y que afortunadamente también se ha jerarquizado, saliendo de lo que es el mero análisis, sensorial del vino. Por supuesto que lo hacemos, porque transmitimos sensaciones, transmitimos sentido, aromas, sabores de bebidas, en este caso especialmente el vino, pero que no queda corto solamente acá, ¿sí? Nosotros cuando nos formamos también en destilados, nos formamos también en yerba mate, en té, infusiones, en puros, ¿sí? Las diferencias, sí, también, también. Etcétera, ¿sí? Y otros tipos de bebidas. Y si no sos una persona que fume, a mí me costó. Esa materia lo tenés que dar, o ese apartado de esa materia de catar puros, ¿lo tenés que hacer igual? Sí, porque aparte el puro no tragas el humo. Claro, no tragas el humo, pero bueno, yo estornudé cada 2x3. Pero es lindo saber el proceso, y también, de hecho, cómo es que arman el tabaco y cómo van armando los puros, ¿sí? Pero bueno, es un mundo fascinante que a mí me excede, porque la realidad es como no lo consumo, lo he estudiado, digo, bien, perfecto. Y el otro día, la semana pasada, vi en vivo cómo iban armándolos. Eran unos habanos, eran de Cuba, o eran de Guatemala, no, creo que eran de Cuba, y había una chica que
y los iba ahí mojando todo lo que era el tabaco, ¿sí? La hoja de tabaco, que iba envolviendo, digamos, el tabaco pisado, molido, para armar los puros. ¿No? La verdad que es fantástico, tenés una cancha espectacular, pero bueno, es todo un arte también, sí. Creo recordar que cuando fui a Cuba, en el lobby del hotel, había una chica dedicada a eso. O sea, te vendía el que recién estaba armado por ella. Vos era como a modo de exhibición, igual tenía cajas preparadas, pero te aseguraba que habían sido así, artesanales, digamos. Bien, a mí me encanta el aroma. O sea, yo todo siempre estuve muy relacionada, porque esto también es un poco lo que es con el despertar de los sentidos y apelar también a la memoria sensorial con los aromas. Sí, los aromas de flores, de hierbas, de especias, está todo, además de la fruta, ¿no? Relacionado. Y uno remite también a aflorarle esos sentimientos, esas sensaciones a quien está del otro lado, porque no solamente recomendarle una etiqueta o venderte el vino, ¿sí? Acá, más allá de educarlo, despertamos, somos un puente entre la historia de lo que hay detrás de esa etiqueta, detrás de esa botella, de una región, ¿no? Describir la región. También vamos despertando emociones. Somos un puente entre el consumidor y el vino, despertando las emociones. Yo creo que hoy también la profesión de sommelier se ha jerarquizado también y se ha expandido también, porque más allá del asesoramiento y de poder realizar los protocolos dentro de lo que es un restaurante y demás, hoy es mucho más amplio en cuanto a que también vamos acompañando los cambios, ¿no? de la industria. Claro. Los cambios en que hoy tenemos que comunicar desde otro lugar, no solamente, dando una ficha técnica, eso ya no, ya para eso está la ficha técnica firmada por un enólogo. Claro. Nosotros, gracias a esto también fue cambiando la percepción del vino a los consumidores, ¿sí? y que ayudó a que este proceso de la industria, que digamos va creciendo bastante ampliamente y rápidamente, y hoy llegamos a ser el país que somos gracias a un poco a eso, y es todo un conjunto de factores y de profesionales en el medio, que hoy, digamos, el consumidor también cambió, porque ya no es el consumidor clásico, hoy se abre un poco más a la diversidad, y en este sentido tenemos que estar ahí despiertos para comprender los gustos, las preferencias, comprender a ese consumidor, saber leerle más allá de que decís, bueno, a ver, intuyo que es más clásico, porque uno los lee, ¿no? Como le hace un escáner, claro. No sale por ahí de las marcas clásicas, de los estilos, un paladar más clásico, y decirle, ¿por qué no probás esto? Y además de recomendarle la temperatura, el momento, que es muy importante, le recomendamos también algún que otro maridaje, pero nos metemos más en explicarle las zonas, ¿sí? Explicarle qué es lo que va a encontrar un poco ahí, ¿sí? Nosotros no invadimos, sugerimos. Acá no se trata de decir, che, tomate porque, bueno, tengo que vender este vino, sino sugerimos, ¿sí? Para no invadir y que sea el consumidor quien diga, che, la verdad que me convenciste, lo voy a probar y después te digo. O sea, es fantástico y es reconfortante cuando dice, che, el vino que vos me recomendaste me enamoró, me llamó, me dijo algo diferente. Siempre digo que el vino habla, ¿sí? Con todos los sentidos, y eso es fantástico. Hoy la gente no busca el mejor vino, sino el vino que va más acorde a su momento, a su paladar, y a estas emociones y a esta memoria también que le pueden traer ciertas aromas que tiene que maridar con uno el vino. Claro, exactamente. Un maridaje con uno solo. Te lo dejo, usalo cuando quieras. Ok. Lo agarro. Sí, es verdad, tienen que maridar con uno y nosotros lo tenemos que maridar con un momento. ¿Sí? Claro. Eso fundamentalmente. Temí de ser una pavada igual, les aviso. ¿Qué? Terminó quedando bien, pero tenía miedo de que sea una pavada. No, está muy bien. Estuviste muy ávido y muy despierto realmente, pero bueno, ya hoy no alcanza con decir este vino es bueno, sino también tenemos que conectar y empatizar con el consumidor, que hoy está muy ávido de información. Hoy ya no es el mismo consumidor que hace 10 años y por eso que también la sommelería, bueno, nos encontramos con muchos desafíos y cada vez más exigencias también, ¿sí? Porque uno tiene que estar, a ver, esta zona, sí, bueno, ¿y cómo le explico? Bueno, y las marcas, ¿no? Que van emergiendo también, y también los desafíos con los pequeños productores, las
bodegas boutique que no siempre llegan y bueno, y eso también es fantástico. Es algo, digamos, para quienes nos dedicamos de manera también freelance, que tenemos contacto con distintos proyectos y bodegas, la verdad que es apasionante porque uno estudia un montón. La verdad que, aunque parezca que no, quien está de otro lado, detrás donde están, ha estudiado un montón para poder comunicar, estar ahí primero y poder comunicar el vino que le brindan en sus manos. No, pero además lo verificamos en cada columna, el nivel de preparación que tenés, no solo para la columna, sino para hablar con soltura de vinos, de espumantes, de lo que vengas a explicar. Vos tenés un recorrido, lo preparás, lo estudiaste en algún momento, lo refrescarás para venir acá, pero yo te tiro cualquier huevada y me la respondés. O sea, te tiro un ladrillo, cabeceás y haces gol. O sea, eso es formación, y eso está claro, que están ofreciendo algo que no se consigue googleando. Claro, digamos, porque también en el desafío de toda la tecnología, lo que avanzó, la fuente de información, la inteligencia artificial, tienen que apostar al factor humano a algo que no se pueda conseguir de otra manera. Hay un meme justamente que vos dijiste, que lo vi ayer, que decía, dicen que la inteligencia artificial nos van, a nosotros los sommeliers, a desplazar con esto de la descripción, ¿no? Los descriptores de un vino. Le digo, bueno, ok, pero no van a poder abrir una botella de vino y disfrutarla igual. No van a poder. Eso es así. Pero además yo creo que también el trabajo que van haciendo ustedes va construyéndose también cómo se va desarrollando el vino, digamos. Exacto, sí. O sea, es la historia, es de dónde viene, bueno, de recomendarlo por esto. Sí, y conocer más de geografía. Pero se va construyendo algo también, ¿no? Exacto. Vos a veces nos hablás del desarrollo que tiene o de alguna provincia que está ahí medio asomándose. Eso es una historia que así como, no sé, vos leerás cómo llegó hasta acá el Malbec y qué sé yo qué, bueno, en algún momento alguien leerá la historia que van escribiendo ahora los exactamente, los sommeliers, ¿no? Eso es lindo, de saber, a ver, en unos años, saber qué es lo que hablaban en el 2025. Claro. Y uno se va a remitir a eso, fui partícipe de este boom, de ciertas tendencias y también del estado en donde estamos hoy a nivel de avances, sí, en cuanto al mundo del vino, y es espectacular. Nosotros siempre, yo digo, y siempre me represento como en este caso, que siempre he trabajado con algún que otro vino chileno, de capitales chilenos, digo, embajadores del vino argentino, full. O sea, es fundamental, porque a mí en lo particular me apasiona representar y todo el esfuerzo de una industria, porque también habla de la cultura, ¿no? De dónde venimos, un poco, porque desde que, a ver, nos fundamos como país, el vino existió. Que no se haya difundido, bueno, porque no hay, pero hay muchos escritos históricos que remiten a esta etapa y que, bueno, no deja de ser un desarrollo de una sociedad también. Entonces, es muy importante, más allá de ser una bebida que puede acompañar momentos, que para algunos también es un artículo de lujo, además de ser un alimento, es cultura y está muy embriagada a la cultura argentina. Así que full embajadores del vino argentino. Tengo ahí la inquietud, ¿nos vamos directo al informativo cuando sea el momento? Sí, porque te quiero consultar, por último, esto que tiene que ver también con tu desarrollo de vinólogas, cómo es ser sommelier siendo mujer, teniendo en cuenta que muchas veces quedaban como ciertos espacios vedados para nosotras, o hasta incluso que lo hemos hablado, que estaba como esta creencia de las mujeres y el vino, que si sos mujer tenés que tomar tal vino cosa, blanco. toma vino blanco. Si eso para una consumidora cualunque pesa y no, que te vean tomando un tinto a veces sí, pero que aunque ya cambió bastante, ¿cómo es trabajar en una industria y en un rol que quizás inicialmente haya sido siempre masculinizado? Bueno, totalmente desafiante. Nos encontramos con un montón de dificultades, pero también mucha confianza. A mí en lo particular no me ha pasado de tener ninguna situación dentro de la industria como desagradable. Sí con los consumidores, porque bueno, uno trabaja... a veces se acercan y siendo mujer piensan que bueno, nada, que pueden hacer alguna que otra broma, una cuestión desubicada, pero la realidad es que sí, la realidad es que es desafiante. La verdad que a mí, yo soy partícipe de esto, de ver el crecimiento también y de que muchas mujeres nos animamos a ocupar esos roles, porque es otra voz. No creo en que seamos más sensibles en catar esto. Sí se sabe, a ver, según los estudios, de que la mujer tiene mayor sensibilidad en lo que es la parte olfativa. Claro.
ni mejor ni peor, sino un poquito más desarrollada, ¿sí? Dicen que las mejores narices son de las mujeres, incluso, bueno, se trabaja mucho con la industria de la perfumería, mujeres, pero la realidad es que es desafiante y es lindo siempre representar y decir, bueno, a ver, no hay una cuestión de género en el vino blanco lo puede tomar un hombre o una mujer, y recomiendo inclusivamente el vino rosado y un blanco a un hombre. Lo primero que hago es preguntar en las degustaciones, ¿toman vino blanco? Si tengo que presentar un vino blanco, y le digo, probalo y después me decís. O sea, venimos también como a desmitificar esta cuestión de grieta, ¿no? Entre si es algo femenino o masculino, digamos, lo que es el mundo del vino. Pero yo creo que es desafiante, y que a mí me ha pasado en lo particular, sobre todo acá en la Ciudad de La Plata, que hasta hace dos años, no hace mucho, era la única mujer detrás de los stands de las ferias. En alguna feria me ha tocado ser la única mujer y digo, ¿qué está pasando? Por suerte, ahora no, ahora va cambiando, porque bueno, obviamente tenemos el mismo derecho y nos formamos de la misma manera y podemos comunicarlo tranquilamente de la misma manera que un varón en ese sentido, ¿sí? Sí. Seguro que sí. Gracias por este ratazo que has estado con nosotros. Viste que estamos haciendo media entrevista. Sí, me encanta. Te llevamos media hora de tu vida, pero nosotros estamos felices de que hayas estado acá una vez más contándonos los pormenores, el detrás de escena muchas veces y la historia de este profesión, oficio, ¿cómo le llaman ustedes? Hoy está profesionalizada, pero bueno, hay quienes también que ejercen de oficio y es respetable. Sí. Perfecto. Sí. Gracias por el trabajo que haces y que hacen, y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana para